Todos bienvenidos, bienvenidas y bienvenides al lado invisible del arco iris. Un espacio para llorar, para reír, para resistir. Tu refugio sonoro en un mundo diverso. Desde hace siglos, sí, incluso desde la Edad Media, ya existían reglas no escritas de cómo debía ser una persona. El filósofo Michel Foucault decía que la sociedad crea mecanismos de control. La iglesia, la escuela, la familia, todos esos lugares que en teoría nos forman, pero que también nos dicen qué es normal y qué no. Y cuando alguien no encaja en esa idea de normalidad, lo señalan, lo corrigen o lo castigan. Y ojo, eso no es solo cosa del pasado. Aquí en Pasto, investigaciones recientes muestran que personas LGBTIQ+ siguen siendo violentadas todos los días. En el trabajo, en el sistema de salud, en el colegio e incluso en sus propias casas. A veces no solo son golpes visibles, sino comentarios, burlas, silencios incómodos o rechazos que te hacen sentir que no perteneces. También hay historias más duras. Personas trans que han sido vistas como morbo, como objeto, como algo extraño. Mujeres trans que siguen violentadas incluso después de muertas. Sí, así de fuerte. Por eso este espacio no solo es para hablar, es para escuchar historias reales, para entender cómo el poder aparece en lo cotidiano, en una mirada, en una palabra, en una regla que parece pequeña pero que pesa mucho, y también para preguntarnos cómo romperlo. Esto es el lado invisible del arco iris. Iniciando con este capítulo, Victoria Lucía, lideresa y activista LGBTIQ+, estudiante de promoción de la salud de la Universidad de Nariño, es una persona trans no binaria con identidad de género fluido, es decir, no se identifica con un rol asignado socialmente y su vivencia de género varía. En algunos momentos vive y se expresa desde el género masculino, en otras ocasiones, desde el género femenino o incluso hay días en los cuales no se identifica con ningún género. Bueno, yo soy Vico, también me dicen Victoria, Víctor, eh, Lucía. Yo tengo 21 años y soy lideresa de la población de mujeres y de personas LGBTIQ+, de nuestro municipio y también departamento, y también em, estudio promoción de la salud y me gusta como el arte, bastante el teatro y todas estas cuestiones. Cuando era niño, la característica era ser muy sensible, o sea, y los acontecimientos eran de que a veces las niñas, en una cartita, yo recuerdo que tenía un pajarito, y algunas niñas, eh, pues me rompieron esa carta y digamos me rechazaron o me tiraron al piso. Y claro, fue como un bullying, digámoslo. Entonces yo diría que desde esa parte, ¿no? De mirarme así diferente. Ahora, hablemos de algo que suena complicado, pero que no lo es tanto. El dispositivo de sexualidad. Foucault decía que en Occidente nos enseñaron que la única forma válida de pareja era el hombre con la mujer, que juntos debían formar familia y tener hijos. Ese modelo se convirtió en la plantilla oficial para vivir. Y si no cabías ahí, problema tuyo. Judith Butler explica que existe como una regla invisible que solo reconoce a quienes se ajustan al sexo que se les asignaron al nacer.
Todo lo demás incomoda al sistema, pero hay personas que deciden salirse de esa caja, como Vico, que no quiso elegir entre ser hombre o ser mujer, que entendió que su identidad no tenía que caber en esas dos palabras, y en ese acto, que parece tan simple pero no lo es, encontró libertad, porque a veces el acto más revolucionario es simplemente ser quien eres. Mi familia fue duro cuando yo empecé como a experimentar mi transmasculinidad en el sentido de verme como, entre comillas, masculino para la sociedad, porque, bueno, empecé a transvestirme como chico y era como, no, sí les dio duro, pero después sí como que me fueron aceptando a pesar de que me decían, no, es que es imposible, o sea, tú no eres así y tú eras alguien totalmente diferente, ¿cómo puedes cambiar de un día para otro? Pero yo me sentí así y después volví a cambiar y así fue como una constante de cambiar literalmente todos los días y cada vez fue como expresándose más y ya como digamos en mi hogar, mi familia, en cierta forma ya sentí esa aceptación, en la sociedad ya no me importaba, entonces como que me trasvestía bastante. Y ya después de lo masculino pasé a lo entre comillas femenino y entonces soy una persona no binaria, soy una persona trans no binaria que no se identifica ni con lo masculino ni con lo femenino, simplemente tiene su expresión de género y es diverso, o sea, y el maquillaje o la ropa que use no tiene nada que ver con lo que soy o con lo que la sociedad piensa que soy. Va más allá. El lado invisible del arco iris, donde la autenticidad es la única regla. A mí me cuidan mis hermanas, a que hemos visto morir muchas trans y muchas mujeres cisgénero, trabajadoras sexuales, a las que nadie les ha importado. Y por eso hoy estamos aquí haciendo un acto de plantón y diciéndoles los únicos y las únicas que nos podemos cuidar entre sí somos la población LGBTI. Pero no todo es sombra. También existen espacios que son refugios, lugares donde la gente LGBTIQ+ sale a la calle, marcha, levanta sus banderas y dice sin miedo, aquí estamos, porque sí, existimos y no vamos a escondernos más. Las marchas no solo son fiesta y colores, aunque también lo son espacios para sanar, para gritar lo que antes se susurraba, para abrazarse desde años de silencio, para transformar el miedo en fuerza colectiva. Desde la Secretaría de Género de Pasto, recuerdan algo que no podemos ignorar. Hasta mayo de 2025, 45 personas LGBTIQ+ fueron asesinadas. 45 historias, 45 vidas. Por eso marchar también es memoria, es decir sus nombres. Es celebrar la vida mientras exigimos que nadie más falte. Y en medio de esas banderas hay lideresas y lidereses que acompañan, como lo es Vico, quien orienta y sostiene a quienes alguna vez sintieron que estaban solos y solas. Personas que como ella se tienden la mano y dicen, no tienes que pasar por eso sin apoyo. Así nació la amistad entre Vico y David Pérez, quienes nos recuerdan que existen amigas para compartir historias, perder el miedo y aligerar cargas. Un día de la nada apareció con el cabello rapado. En realidad parecía un hombre muy guapo. No supe en ese momento cómo se sintió, pero puedo imaginarme que en ese momento se sintió muy empoderada. Yo mismo, hay momentos en que gracias a ella he también descubierto un lado femenino.
Yo me consideraba muy masculino antes, aunque sea gay. Judith Butler nos dice algo que cambia el chip. La masculinidad no es algo con lo que naces, es algo que te enseñan, algo que ves, que repites, que imitas todos los días sin darte cuenta. Te dicen cómo debe caminar un hombre, cómo debe hablar, cómo debe sentirse. Y poco a poco eso se vuelve una actuación permanente. Por eso, cuando Vico empieza a cambiar su forma de verse, de vestirse, de expresarse, lo que realmente incomoda no es el cambio en sí. Lo que incomoda es que demuestra que el género no tiene un solo significado. Fluye. Y ahí se rompe la idea de que solo existen dos caminos, hombre o mujer. Esa famosa binariedad que nos enseñaron como si fuera ley natural. Pero no es ley, es costumbre. Y cuando alguien se sale de esa costumbre, el sistema reacciona. En muchos casos, el poder se esconde en lo más cercano, la familia. En esa autoridad de en esta casa se hace lo que yo digo. En reglas cotidianas y en decisiones que otros toman por ti. Así es como se disciplinan los cuerpos. Así es como se intenta controlar la identidad. Pero cada vez que alguien decide vivir desde su verdad, esa disciplina pierde fuerza. Porque existir fuera de la norma también es una forma de resistencia. Claro, o sea, el poder en mi familia fue como, claro, o sea, tú te tienes que condicionar a lo que yo te diga, o si no, por ejemplo, me decían, no tienes tal reconocimiento como a veces apoyarme para el colegio o para la universidad, o no tiene, pues antes que no, ahora ya tengo más libertad en cuanto a hacer lo que yo quiero, ¿no? Antes como que no te mando con tus amigos o así, entonces era como cohibirme de muchas cosas, como castigarme por su jerarquía en cuanto a la familia, ¿no? En cuanto al poder de la casa, o tipo sacarte en cara como lo que te daban económicamente, como que, mira, yo te doy todo y tú eres una mala hija y así. En algún momento, el saber dejó de ser solo conocimiento y se volvió poder. Porque cuando alguien dice, un hombre no debe llorar, o eso no es de niñas, no está dando una opinión cualquiera, está creando una verdad, una regla que se repite tanto que parece natural. Y así, frase tras frase, generación tras generación, esas ideas empiezan a mandar, se vuelven normas invisibles que organizan la vida cotidiana. Michel Foucault explica que cuando una sociedad decide qué es normal, también decide qué queda por fuera. Y muchas veces, lo que queda por fuera no solo se rechaza, se borra, se minimiza. Se trata como si nunca hubiera existido o como si fuera una moda pasajera. Pero no es pasajero, es vida, es identidad. Para entender cómo funciona ese poder que no siempre se ve, pero que se siente, conversamos con Cristian Zambrano, docente e investigador, psicólogo, doctor en Ciencias de la Educación de la Universidad de Nariño y magíster en Educación desde la Diversidad, quien nos ayuda a mirar más profundo cómo estas verdades se construyen. Y Foucault muy claramente dice que el poder, todos los seres humanos lo tenemos de alguna u otra manera. Entonces, en este punto es cómo ese poder se ha dirigido desde unos discursos que se supone que son normativos y que todo el mundo debería cumplirlos porque así debe ser. Entonces, en ese punto, ¿por qué discriminan? Pues la discriminación viene desde unas construcciones desde la casa, desde la familia, pero no solamente la familia como ese núcleo principal integrado, bueno, desde la familia tradicional, papá, mamá, hijos, o de las mil formas de familia que pueden existir, sino que detrás de la familia están los sistemas
Entonces está el sistema religioso, el sistema cultural, el sistema educativo, el sistema político. Todo esto hace que empiece a fragmentarse las lógicas de lo que implica una diversidad. Entonces, de hecho, no siquiera te enseñan el término diversidad. Te enseñan a que todos tenemos que seguir una única forma de ser. El poder no siempre es una ley escrita. Michel Foucault decía que el poder funciona como una red. A veces son prácticas pequeñas que se repiten todos los días. Frases, miradas, órdenes, silencios. Cosas que parecen normales, pero que en verdad van marcando el camino de lo que entre comillas debería ser. En el caso de Vico, ese poder apareció dentro de casa, no como golpes necesariamente, sino como disciplina, como esa idea de que para pertenecer hay que obedecer, que para ser parte de la familia hay que ajustarse a la regla. Y cuando aceptas esa lógica, poco a poco dejas de decidir por ti. Tu cuerpo deja de ser tuyo, tus decisiones empiezan a responder al miedo. Eso es lo que nos deja esta historia, que el poder puede meterse en lo cotidiano, pero también que reconocerlo es el primer paso para romperlo, porque nadie debería tener que obedecer para existir. El mensaje que yo le daría como a la sociedad sería, ¿por qué no abrirse más como a la mente, sobre todo? Como que los prejuicios simplemente como que te condenan, aparte de que no solo haces daño a otras personas, o no daño necesariamente, sino que es como que te limitas a ti mismo, porque es como que la otra persona a la que estás juzgando o mirando es como un reflejo de ti mismo, porque tienes que meterte en la vida de esa persona. Sería como ese el mensaje, como que se liberen de todos esos prejuicios y que sigan como experimentando la educación, pero no la educación sistemática, sino la educación popular, como dice Paulo Freire, desde un sentir pensar que te lleve más allá de lo que es la vida. Al final, esta historia muestra cómo las normas sobre el género se aprenden, se imponen y marcan la vida cotidiana. Nos enseñan a mirar con amor nuevas perspectivas que existieron en tiempos antiguos y que hoy destapamos como algo evidente. Lo raro no es raro. Existen 1000 formas de ser. La comunidad no es karma, sino una puerta para ver la vida sin sesgos contra el otro, recordando que todos somos conexión viva. Rompiendo estereotipos, construyendo memoria, celebrando lo auténtico. Esto es El lado invisible del arco iris.